Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo y quiero invitarle a que se ubique en su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11, donde estará basado el estudio del día de hoy, que tiene por nombre Dios de toda consolación. Durante su ministerio, el apóstol Pablo enfrentó grandes desafíos y también alcanzó muchos logros, entre los cuales podemos destacar sus 3 viajes misioneros, donde predicó el mensaje de salvación en distintas ciudades de la región, plantó iglesias, confortó a los hermanos y con su ejemplo les animó a perseverar en medio de las aflicciones y en medio de las persecuciones que enfrentaban en aquel tiempo. También de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue usado por el Señor para escribir 13 de ellos, en lo que hoy en día conocemos como las cartas paulinas. Aproximadamente casi el 50% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero también durante su ministerio tuvo que enfrentar muchas aflicciones, muchas necesidades y muchas persecuciones. El mismo apóstol nos presenta un resumen allí mismo en 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 24 al 28. Veamos lo que nos dice este pasaje de la Escritura. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos que el apóstol Pablo en estos versículos derrama su corazón y expresa cada una de estas aflicciones, necesidades y persecuciones que tuvo que sufrir por causa de su ministerio, por amor al Señor y por amor a la obra que había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo. Vemos que a pesar de estas aflicciones, el apóstol Pablo mantenía su gozo, como lo dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 de Corintios capítulo 1 nos presenta una de estas aflicciones por la que atravesó el apóstol Pablo. El versículo 8 nos dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aunque este pasaje no nos ofrece detalles de cómo sucedieron los hechos, ni nos dice cuál fue la aflicción específica por la cual estaba atravesando Pablo, sí nos dice que fue una prueba abrumadora, de tal manera que les hizo perder sus fuerzas y les hizo perder toda esperanza de escapar con vida. La palabra abrumadora significa ser agobiado con una gran preocupación o llevar sobre sí un gran peso difícil de soportar. Esto era lo que estaban viviendo el apóstol Pablo y los que con él estaban atravesando esta situación. Esto produjo en ellos una sensación de desesperanza. La desesperanza no es otra cosa que la imposibilidad de poder encontrar
una salida a una situación en específico. Para Pablo no era posible encontrar por ninguna parte, por ningún medio, poder salir, poder escapar de esta situación y salvar sus vidas. La desesperanza es como encontrarse encerrado en una habitación, sin puertas ni ventanas, totalmente oscura. Por donde quiera que la persona mira, solo va a encontrar oscuridad, y por donde quiera que mira, no va a haber posibilidad de encontrar una salida para salir de ese lugar. Existen situaciones en la vida del ser humano que pueden ser especialmente dolorosas y difíciles de sobrellevar, que pueden superar toda fuerza humana y puede quebrantar la voluntad más firmes. Por ejemplo, ¿sabía usted que cada 30 segundos una persona decide quitarse la vida en alguna parte del mundo? Y la razón principal para tomar esta decisión es la pérdida de la esperanza en cuanto al futuro. Cuando esta persona toma las decisiones de quitarse la vida, es porque no ven más allá del problema que están viviendo, de la situación, de la aflicción. No ven una salida posible. Por donde quiera que miran, solo encuentran oscuridad. Pero en cuanto a nosotros, los hijos de Dios, nos enseña el Salmo 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y teniendo esto en claro, quiero compartir con ustedes dos verdades acerca de las aflicciones. Número 1, Dios es nuestro consolador. Y número 2, las aflicciones cumplen un propósito específico en nuestras vidas. Número 1, Dios es nuestro consolador. El versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 1 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y acá la palabra consolación en el original hace referencia a aquel que se pone de lado para ayudar, para fortalecernos, para multiplicar nuestra fuerza y ayudarnos en medio de esa aflicción. La primera parte del versículo 4 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjese que dice en todas nuestras tribulaciones, no dejando ninguna por fuera. De tal manera que no importa la aflicción por la cual estemos pasando, la tribulación, la angustia, la persecución o la necesidad, el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Una de las creencias de las personas que se encuentran afligidas es tener la sensación de que se encuentran solos, de que no hay quien los ayude, de que no hay quien les brinde la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Pero Mateos 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta frase, todos los días, nuevamente nos hace referencia a que no deja ningún día por fuera. Aunque tengamos días grises, días oscuros, días de aflicción, días de angustia, en esos días también el Señor estará con nosotros. El Salmo 56:3 nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y eso es lo que espera precisamente el Señor de cada uno de nosotros, que en esos días angustiosos, de tristeza y de necesidad, podamos acudir a Él y confiar en Él. Nuestra esperanza debe estar fundamentada en aquel que nos puede socorrer cuando más nadie puede hacerlo. El Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 7 de ese mismo salmo también nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un ejercicio que podemos hacer, que podemos aplicar en los tiempos de aflicción, en los tiempos de angustia y en los tiempos de necesidad, es recordar las misericordias del Señor. Recuerde cuán misericordioso y cuán amoroso ha sido Dios con usted en el pasado, y usted podrá entender que Dios ha estado con usted siempre, que nunca le ha dejado, que si ahora está acá en victoria, si en este momento está firme, es porque Dios lo ha sostenido a través de todos los tiempos. Este ejercicio nos permitirá entender y comprender que verdaderamente Dios está con nosotros en todo momento. En segundo lugar, las aflicciones cumplen un propósito en nuestra vida. El primer propósito es depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. El versículo 9 nos dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo se encontraba en una situación donde no podía acudir a ningún recurso físico, emocional o intelectual. Se encontraba totalmente sin fuerza para seguir adelante. Pero luego entiende que el propósito de Dios en esta situación, en esta sentencia de muerte que recaía sobre ellos, era que ellos pudieran comprender que no dependían de sus propias fuerzas, sino de Dios, que tenía el poder aún de resucitarlo de la muerte. El Salmo 121, 1, 2 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios espera que en medio de la aflicción acudamos a Él. La paz, el descanso y las nuevas fuerzas que necesitamos para seguir adelante, solo es posible encontrarlo en nuestro Señor. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El resultado de aprender a depender de Dios son aquellas palabras que pronunció el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 y que son bien conocidas por todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una vez más hace mención de todo, no dejando nada por fuera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El segundo propósito de la aflicción es que podamos consolar a otros que también se encuentran afligidos. El versículo 4 y 5 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos consuela en nuestra tribulación para que nosotros también podamos aprender a consolar a otro con ese mismo consuelo, con ese mismo amor, con esa misma paciencia y misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Por ejemplo, una persona que ha perdido a un ser amado y que ha recibido el consuelo y la paz, el descanso del Señor, se encuentra capacitado también para ayudar a otra persona que está pasando por la misma situación, que se encuentra afligido, desesperado, como quien no tiene esperanza. Esta persona que ya ha recibido previamente el consuelo de Dios
puede brindarle esa ayuda que esta persona necesita. Y a través de usted, el Señor puede consolar a esa otra persona también. Cuando usted comparte el consuelo que ha recibido con otros que se encuentran necesitados, está como inyectándole a esa persona esperanza con su testimonio, porque esa persona va a ver que si Dios lo pudo ayudar a usted y usted pudo ser consolado y usted pudo salir adelante de esa aflicción, de esa necesidad, se va a sentir con esperanza y podrá creer que también Dios es capaz de ayudarlo a él también. Si lo ayudó a usted, también lo puede ayudar a él. Entonces, mis hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuán necesario es hoy en día esos consoladores que demuestren el amor de Dios, las misericordias del Señor y puedan llevar descanso, palabras de aliento a aquellos que se encuentran afligidos por el mundo. Ya para concluir, hoy hemos visto que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que podemos confiar en Él como una fuente segura de esperanza y que una vez nosotros consolados, también podemos consolar a todos aquellos que se encuentran afligidos a nuestro alrededor y que podamos mostrarles la misericordia de Dios a través de nuestro propio testimonio. Cuando creemos que no hay futuro, perdemos la esperanza, pero cuando confiamos en Dios, nuestra esperanza permanece firme, pase lo que pase, sabiendo y creyendo que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas posibles. Recuerde que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, por lo cual lo invito al que si usted se encuentra afligido, no dude en buscar el refugio en el Señor. Y si conoce a alguna persona que esté pasando también por alguna aflicción, busque a esa persona y muéstrele el consuelo de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por estas palabras. Te pido que consueles los corazones de aquellos que se encuentran afligidos y que nos uses como instrumento en tus manos para llevar consuelo a aquel que lo necesita. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén.